amigos? ¿Cómo están? Hoy los convoco a la vida y obra de don Carlos Ferrero Costa, abogado de profesión. Ingresó al Partido Democracia Cristiana, del cual fue coordinador nacional. Fue elegido como concejal para la municipalidad de Miraflores entre los años 1964 a 1966. Militó en el Partido Solidaridad y Democracia SODE, del cual fue, de hecho, uno de sus fundadores. Laboró en el Banco Central de Reserva del Perú, fue elegido congresista constituyente en 1992 y como tal participó en la formación de la Carta Magna del año 1993. En 1995 fue elegido congresista de la República, integró las comisiones de Relaciones Exteriores, Constitución, Reforma de Códigos, Justicia y Presupuesto. Y además fue candidato a la primera vicepresidencia del Perú por el partido Perú Posible en las elecciones del año 2000. Bienvenidos amigos, esto es Personajes del Bicentenario. Hoy vamos a conversar con don Carlos Ferrero Costa. Bienvenidos. Alertar a mis colegas respecto de las implicancias futuras para la democracia en el Perú y para el derecho constitucional. En sus pantallas, Carlos Ferrero Costa, abogado de profesión, ejerció en 3 oportunidades la presidencia del Congreso de la República y la presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno de Alejandro Toledo. Nació en Lima el 7 de febrero de 1941, pero su infancia la pasó en Pisco, una etapa sin duda de muy grata recordación. Bueno, sobre todo cuando aprendí a montar caballo. Y además, en esa época, los agricultores de Pisco, algunos acostumbraban a veranear en la caleta de San Andrés, que es una caleta que está en el camino a Paracas. Y ahí había unos botecitos formados que llamamos chalanas, que eran de metálico, y en esos botecitos se corrían olas. Quizás los recuerdos más interesantes que yo tengo de esa época son las montadas de caballo y los paseos y las corridas de olas en las chalanas. Sin embargo, fueron los colegios Inmaculado Corazón y Santa María en Lima quienes lo cobijaron y educaron académicamente. Claro, yo en Lima ingresé a Inmaculado Corazón, donde hice primaria y ya media, básicamente media en Santa María. En esos años usted fue, digamos, un alumno destacado. Bueno, yo no podría decir eso, pero si se revisa el rol de honor, seguramente que estoy ahí. Lo que sí pude, digamos, conciliar con mis compañeros para ser delegado 5 años y después fui presidente de la promoción y brigadier general del colegio. Estando en la Universidad Católica del Perú, Carlos Ferrero Costa funda un grupo de trabajo sobre la realidad nacional. Sí, en la universidad formamos el grupo Balmes, un grupo pequeño que se dedicaba a eso y, siempre me ha gustado que la gente que piensa parecido forme grupo. Ahora, por ejemplo, tengo el grupo Basadre, del que formo parte, que también es un conjunto de personalidades que se dedican a analizar la situación de la relación peruano-chilena. Siendo estudiante universitario, ejerció como regidor de la Municipalidad de Miraflores, un apego por este distrito que, ¿acaso, también lo desarrolló en la política? Sí, la actividad política, cuando ingresé al partido, me interesé mucho en todo lo que significaba el gobierno que tuvo Acción Popular con la democracia cristiana del 63 al 66, después que hubo el golpe del 68, ¿no? Pero la democracia cristiana acompañó durante un buen tiempo. Sufrimos, digamos, la decepción de que la coalición APRA 1 cambiara la ley de reforma agraria para hacerla más conservadora. Y además vimos la labor obstruccionista que hacía el APRA en contra del gobierno de la UNDE. Todo eso te da una cierta experiencia y a la vez te preocupa porque te das cuenta de lo difícil que es cambiar las cosas cuando tú quieres cambiarlas. Un aspecto importante en la vida de Carlos Ferrero Costa es que, en su vivienda, constituyó una academia de preparación de ingreso a la Universidad Católica. Bueno,
A mí siempre me ha gustado enseñar y en el año 60, que puede haber sido 65, 66, 67, hasta 68, los alumnos que querían ingresar a la universidad acostumbraban a matricularse en academias de ingreso. Y yo me matriculé en una academia, ingresé en la Academia del Doctorismo. Pensé que era una posibilidad porque me gustaba la enseñanza, conseguí unas carpetas prestadas del colegio. Yo vivía muy cerca del colegio. Entonces pasé la voz y durante 5 años tuve 5 promociones de estudiantes que estudiaron en la academia que yo dirigía, de los cuales ingresaron 49. Bueno, había muy buenos alumnos, ¿no? Estaba Lucho Bedoya, estaba Javier Descanseco, Jaime Stiglitz, Burgos, Matelini, o sea, gente que la verdad no defraudó y pude ingresar a la universidad. Estando en la universidad, haciendo sus estudios de Derecho, ingresa a trabajar al Banco Central de Reserva del Perú. El Banco Central de Reserva me llamaba la atención porque, al menos en esa época, y todavía hoy, era una entidad semipública. O sea, no obedecía al Ministerio de Economía y tampoco se podía decir que era una entidad completamente privada. Su régimen laboral era especial. Trabajé al comienzo en estudios económicos, después pasé a la Secretaría General, donde tuve la suerte de trabajar con Carlos Rodríguez Pastor, que es un gran jefe, ya que recuerdo con mucho afecto. Y después de ahí pasamos a analizar los cursos de los alumnos de todo el país que se preparan en el Banco de Reserva y algunos después son contratados mediante concurso. Y finalmente terminé en la gerencia administrativa. Esa fue mi carrera, un poco larga, demasiado larga ahora que la analizo, de 18 años en el Banco de Reserva. Carlos Ferrero Costa ha sido testigo de la construcción del nuevo edificio de esa institución. Nos referimos al BCR. Claro, el doctor Polar, que era el gerente general, me encargó que tuviera cuidado con todo lo que tenía que ver con el proceso de adjudicaciones, licitaciones, construcciones y entregas. Felizmente que todo fue algunas demoras, pero al final el Banco de Reserva contó con un nuevo local, que es el que existe ahora, mucho mejor que el que había antes. El golpe militar de 1968 encuentra a nuestro entrevistado en su estudio de abogados y es en ese momento llamado por el gobierno para que trabaje con ellos. En la reunión del CAE que hubo en Paracas, a la que asistió Velasco, el propio presidente me dijo que quería que yo fuese a trabajar a Palacio. Entonces, y me desconcertó un poco, como habían otros coroneles ahí, que eran mis compañeros de CAEM. Le dije, ¿y cómo? ¿Qué cosa es? Vaya usted a Palacio y ¿por quién pregunto? Le dije, pregunte por el coronel Graham, él lo va a atender. Yo nunca fui, pero siempre hubo oportunidades posteriores en las que el gobierno me invitó, por ejemplo, a formar parte del Comité Directivo Expreso, al cual yo me negué porque puse condiciones que no fueron aceptadas. El señor de las Casas me invitó a reemplazarlo en el Comité de Participación, en la Dirección de Participación, que veía ver la comunidad industrial, y yo no acepté. Y después el general Gálvez me llamó para que contribuyera como asesor del general Richter, tampoco acepté. Entonces, en varias oportunidades yo me negué a colaborar en función pública con el gobierno militar porque prefería trabajar en democracia. Una pregunta que marca importancia en esta entrevista es si don Carlos Ferrero Costa trabajó alguna vez o tuvo algún cargo en el proyecto Puyango Tumbes. Claro, porque eso era una cuestión nacional con el Ministerio de Agricultura, que me escogió para que trabajara ad honorem, conversando con los ecuatorianos sobre la posibilidad de realizar la explotación del proyecto Puyango Tumbes, que desgraciadamente hasta ahora no prospera. A mí me da mucha pena porque ha pasado tanto tiempo y hasta ahora ese gran proyecto de integración peruano-ecuatoriano no funciona, entre otras razones, por dificultades en los concursos o porque había malentendidos entre la cantidad de agua que pedían los ecuatorianos y la cantidad de agua que estaba dispuesto el Perú a tener. ¿Esta cercanía con el gobierno militar fue acaso por su cercanía con la democracia cristiana? No, era porque ellos me habían conocido en el CAEM. Cuando yo estudié en el CAEM en el año 72, mis compañeros de clase, en su mayor parte, simpatizaban con el gobierno de Velasco. Entonces, ellos creían que todos deberían de ayudar en lo que pudieran. Y por eso es que me propusieron a mí. Al final, ya salió Velasco, quedó Morales, y en esa época también fue un ministro del gobierno el que me propuso para que ingresara como comentarista del Canal 7, del Canal 5, con un programa que se llamaba 24 horas. Y que yo estuve, creo que, un par de años hasta que llegó la democracia. Mi opinión es que los indicios presentados a la sala no logran convencernos
Hablemos ahora sobre su incursión en el periodismo, una etapa que comenzó muy temprano. En 1964, los hermanos Palma me cedieron un espacio en Radio Miraflores, que se llamaba Voces de la Patria Joven, que duró 5 años. O sea, todos los viernes, creo que alrededor de las 8, 8 y media. Todavía guardo los cassettes de esas intervenciones un poco entusiastas, digamos. Generalmente análisis recogía, político. siempre análisis político y algunas de experiencias educativas. Recuerdo una encuesta que hicimos a los empleados de Miraflores, donde nos sorprendimos que el 90% de las mujeres que trabajaban en las tiendas trabajaban de pie y no tenían derecho a un banquito. Esta situación que hasta ahora existe 50 años después. Hay que tener presente que el problema del gas, como es un recurso que se acaba, también tiene precios que son variables. Como no podía ser de otra forma, su incursión en el periodismo también lo llevó a la prensa escrita y a la televisión. Muchos años después, creo que fue en el 79, conversé con Lourdes Flores para tener un programa que se llamaba 2x2 y se llamó en Canal N, canal que en esa época era claramente opositor a todo lo que significaba la dictadura, etc. Y que me mereció además, cuando yo fui presidente del Congreso, la Orden del Sol. Perdón, la Orden del Congreso que le dábamos al Canal N. Y fue una buena experiencia porque teníamos que escoger las noticias, comentarlas y a veces tener invitados especiales. Pero cuando yo recuerdo los pasajes que he tenido de ese programa Canal N, veo que Lourdes y yo en muchas cosas pensábamos muy parecido. Fue buena, lo complicado era que nosotros no solamente dirigíamos el programa, sino que éramos productores. Tenemos que buscar al invitado y ponernos de acuerdo además entre más o menos el tipo de preguntas que se le iban a formular. Yo recuerdo a Lourdes porque ella fue alumna mía en la Universidad Católica. Además, mi señora en una época practicó en OIA y la entrevistó. Entonces siempre hemos tenido una relación cordial. Eso facilitó. Yo recuerdo que uno de los últimos programas fue en mayo, creo que en mayo, del 99, cuando yo llevé una fila de cassettes, 8 o 9 cassettes, los puse delante de la cámara y dije, por si acaso, tengan presente que están siendo grabados, o sea que hay grabaciones de cassette que están en manos del gobierno y que tarde o temprano van a salir. ¿Eso fue un gesto premonitorio de su parte? Bueno, es que yo estaba cansado de escuchar versiones de que se grababan las conversaciones privadas y quería anticipar un poco a la gente para que supiera que estas cosas estaban ocurriendo. Meses después, entonces se descubre el video en el cual le dan plata a un congresista para que se pase al lado de la oposición. Podría decir que fue premonitorio, pero yo no sabía de ese video. Yo sabía que sí se estaba grabando, no sabía dónde ni tampoco quién. Carlos Ferrero Costa también incursionó en el Congreso de la República, convocado por el congresista Carlos Torres y Torres Lara. Esta es la crónica. Yo era profesor en la Universidad de Lima y Yoshiyama llamó a Torres Lara y le dijo, vamos a hacer una lista que tú encabezas y van a haber 2 listas que son las 2 listas simpatizantes de Fujimori. Pero en el curso de los acontecimientos quedó que era una sola lista. Entonces en esa sola lista Carlos Torres Lara llevó a Marcenaro, llevó a Sierra Alta, llevó a otra persona que ahorita no recuerdo, yo, y se empezó a hacer una lista conjunta, pero entonces yo fui prácticamente llevado con el apoyo de Carlos Torres Lara. Al comienzo era difícil, digamos, el manejo del grupo porque, digamos, siempre habían algunas órdenes que tenían que acatarse y era difícil la discrepancia. Como consta en los documentos que son públicos, mis discrepancias eran frecuentes. Pero eso era respetado, porque no se me consideraba ofensivo. O sea, lo que Marta Gilebra alguna vez llamó disidente oficial, ¿no? Pero que hay un momento en que ya con otras votaciones se puso la relación insostenible y entonces nos vimos obligados a una separación amigable. Ahora bien, ¿cuál fue el papel del Congreso durante el gobierno de Valentín Paniagua? Paniagua asciende a la presidencia de la República en diciembre del año 2000 y se queda como presidente interino del Parlamento, él como presidente del Parlamento y yo como presidente interino, hasta julio del 2001. Es importante también saber que durante su gestión en el Parlamento salieron a la luz los Vladivideos, sin duda un episodio aparte. En primer lugar, el Congreso solo recibió videos enviados por el juez o por el fiscal.
Nunca hemos recibido un video que enviado por una persona X o por un voluntario o por un espontáneo. No. En segundo lugar, había un procedimiento que está relatado con todo cuidado en la memoria del Congreso. Eso era recibido por oficialidad mayor, duplicado inmediatamente, transcrito, revisado y publicado. Y después inclusive se ofrecía en venta, de manera que cualquiera podía conseguirlos. Felizmente, Henry Pease tuvo la inteligente idea y el propósito de que esos videos fueran puestos en un libro. Entonces, en la Sala de la Corrupción, que es una colección de varios tomos, en la que incluye la gran mayoría de estos videos, que en su mayoría tenían tinte político. Entonces aparecen todos los pedidos que le hacen a Montesinos, todos los enjuagues, todos los arreglos, y sobre todo aparece muy nítidamente la manera como los medios de comunicación, algunos medios de comunicación de esa época, se sometieron a la voluntad autoritaria del régimen. A ver el comando Cenepa, hicieron la torre. Y luego de su paso por el Congreso, nuestro entrevistado asume la presidencia del Consejo de Ministros, siendo testigo del andahuaylazo. Sí, ese fue el momento más difícil, porque nos agarró de sorpresa y no teníamos cómo enviar suficiente número de tropas con la premura que el tiempo requería. Además, habían opiniones dentro del gobierno de sofocar esto a la brevedad mediante la fuerza. La otra opinión que teníamos era agotar los medios pacíficos, y para ese fin se propuso que el general Murazo, que era el ministro del Interior, personalmente encabezara las negociaciones. Yo creo que Murazo hizo un buen papel, y gracias a eso fue posible que al final el principal insurgente se entregara pacíficamente, culminara ese asunto, hubiera un juicio que al final terminó condenándolo en prisión de la que hoy día sufre. Nuestro entrevistado nos cuenta que su renuncia al premierato, cuando Fernando Olivera Vega asume como ministro de Relaciones Exteriores, era lo que le correspondía. Yo le dije al presidente Toledo, yo no estoy de acuerdo con este nombramiento, y si eso se produce yo me voy a ir. Pero el presidente creyó que yo no estaba firme en mi decisión. Entonces él de todas maneras hizo el nombramiento y yo de todas maneras renuncié. Sin duda, horas de inestabilidad política que debieron ser bastante difíciles. Bueno, dramáticas en el sentido que el presidente Toledo intentó que yo retirara mi renuncia. Yo no quise retirar la renuncia, entonces él recurrió a otros conciliábulos, consultas, y al final terminó proponiendo a Kuczynski. O sea, Kuczynski de casualidad, digamos, cayó en el premierato. Actualmente, este es el hobby de nuestro entrevistado. Bueno, lo que más hago es leer y mantenerme al día en las noticias, y aparte de eso, enseño en la Universidad San Ignacio Loyola. Y estas son algunas pregunta-respuesta ping-pong. Por ejemplo, Congreso. Requiere que los miembros tengan mayor filtro partidario. Periodismo. Creo que el periodismo de los últimos 6 meses está cumpliendo una labor fundamental para preservar la democracia o para proteger la democracia de la corrupción. Política. El deseo de servir con vocación. Dictadura. Hay que evitarlo, porque al final, tarde o temprano, el afán de poder se perpetúa. Elecciones. La mejor manera, pero no la única, de hacer que sentir lo que la gente piensa. Democracia. Bueno, democracia no solamente es elegir, como lo dicen muchos, sino ejercer la opinión y la influencia del pueblo durante todo el periodo del mandato. Y este es el mensaje para cualquier buen político. Bueno, es difícil, yo no quisiera colocarme en esa posición de aconsejarle a los candidatos o a los futuros presidentes. Yo creo que lo principal que hay que tener es conocimiento del tema y rodearse bien. Conocimiento del tema y rodearse bien.
Muchas gracias, amigos, por permanecer con nosotros aquí en Congreso Televisión y, por supuesto, en Personajes del Bicentenario. Hasta una próxima edición. Que estén bien. Gracias por su sintonía.